Voy a presentar al doctor Guillermo Beitía de Venezuela. Él es jefe de gastroenterología del Hospital Vargas en Caracas, Venezuela, y también profesor de la Universidad Central del mismo país. Obviamente también es miembro fundador de PANCO y él nos va a hablar acerca de lo destacado del primer consenso latinoamericano para el diagnóstico y tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal de la PANCO. Gracias. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Jesús. Vamos a tomar entonces un grupo pequeño porque los colegas se fueron a la playa. Vamos entonces a hacerlo muy familiarmente. Bueno, sí, como decía Jesús, PANCO fue creado hace varios años y desde un principio teníamos como meta trabajar en este consenso para llevar a todos ustedes la información que requieren nuestros pacientes para que esa atención sea cada vez la mejor. El consenso, rápidamente les comento, fue el objetivo establecer las pautas del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, apoyado en las nuevas evidencias científicas publicadas a nivel mundial y aplicables a América Latina. Fue con la participación de 6 países. Se hicieron 3 reuniones presenciales donde se discutieron los lineamientos del consenso. Ahí está el contenido con los diferentes temas que fueron asignados a los diferentes países y el contenido estaba con la parte de diagnóstico, tratamiento y situaciones especiales. Se hizo una revisión bibliográfica de los últimos 5 años y posteriormente surgieron entonces los enunciados y después de varias votaciones se hizo una votación final donde se elaboró el documento que hoy estamos presentando para todos ustedes como nuestro primer consenso panamericano de enfermedad de Crohn y colitis, del cual voy a presentar los enunciados más relevantes. En la parte de diagnóstico, dijimos, en el consenso que debe ser basado, como todos sabemos, en la correlación de síntomas clínicos de laboratorio, endoscópicos, imagenológicos e histológicos. Siempre el diagnóstico diferencial debemos plantearlo. El índice de actividad, y es un tema que debemos trabajar cada vez más, la familiarización con estas escalas de actividad tanto clínica como endoscópica, el índice de actividad para el consenso más usado y confiable en para enfermedad de Crohn es el CDAI y el Harvey-Bradshaw, y para la colitis ulcerosa la escala de Mayo y el True Love. Hay un poco de controversia, hay muchas escalas al respecto, hay unas validadas, hay unas validadas, otras no, pero son de utilidad. En relación a marcadores fecales, estuvimos de acuerdo que es la calprotectina particularmente sensible y específica para inflamación intestinal, pero en enfermedad inflamatoria nos orienta para el seguimiento, el monitoreo de los pacientes. No es una prueba diagnóstica. El examen histológico nos va a ayudar, por supuesto, en el diagnóstico, en la verificación del grado de inflamación y también para el comportamiento terapéutico. Importante el diagnóstico precoz, y es una de las cosas que debemos sembrar en nuestra comunidad médica y en nuestros médicos generales, médicos de familia, para que refieran precozmente a nuestros pacientes y no nos lleguen como generalmente lo hacen en una fase tardía donde es muy poco lo que le podemos ofrecer. El diagnóstico precoz tiene un impacto sobre el curso clínico de la enfermedad. La declaración 8 ya en relación a los aspectos endoscópicos. Si sospechamos enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia es el gold estándar. Ileocolonoscopia, no hagamos colonoscopia solamente, todos nuestros pacientes deben tener una ileocolonoscopia. Para el diagnóstico de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, de acuerdo a la declaración 9, se deben tomar múltiples biopsias, y en esto los patólogos son bastante insistentes, de 6 segmentos: colon, ileón terminal, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Se debe realizar
Evaluación endoscópica, y esto es importante aclararlo porque muchas veces surge la pregunta, en casos de recaída, cuando hay refractariedad, por supuesto, al tratamiento, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo porque las cosas no van bien, nuevos síntomas o cuando se considera la cirugía. La declaración 13 de nuestro consenso, no hay lesiones endoscópicas específicas de colitis ulcerosa y de Crohn, pero sí hay datos que nos orientan, como el compromiso continuo con una clara demarcación cuando es enfermedad izquierda del resto del segmento sano. Y en enfermedad de Crohn, las lesiones discontinuas, las úlceras profundas, la mucosa en empedrado, la presencia de estenosis, fístulas y el compromiso perianal. La declaración 15 nos dice en enfermedad de Crohn, la dilatación endoscópica de estenosis en manos expertas es una alternativa segura y grabamos el concepto que siempre lo vamos a indicar cuando las estenosis sean menores de 4 centímetros. Para evaluar la actividad endoscópica, ya en colitis ulcerosa, se recomiendan los índices validados como el U6 y Mayo, que se usa más en estudios controlados, pero realmente desde un punto de vista práctico es muy fácil de hacer en el día a día. Y en relación a la escala a utilizar en el postoperatorio, en la recurrencia post-resección ileocecal, sugerimos la escala de Rogers. La mejoría mucosal, que muchos consideran como curación mucosal, es un punto controversial si realmente el término es mejoría mucosal o curación mucosal, está asociada a un bajo riesgo de recaída clínica, menos hospitalizaciones, menos colectomía y, por supuesto, de neoplasia asociada a colitis, porque ya sabemos que esa neoplasia va a estar relacionada con el grado de inflamación. Y en la medida en que mejor tratemos esa inflamación, ese riesgo va a disminuir. La mejoría mucosal post-tratamiento en enfermedad de Crohn está asociada con una disminución, como lo dijimos en la declaración anterior, de las recaídas, hospitalizaciones y cirugía. En ausencia de una definición consensuada hasta el momento, vamos a entender la curación mucosa o la mejoría mucosal como ausencia de úlceras. Es un punto que creo que debe ser discutido y consensuado en una próxima reunión. En enfermedad de Crohn, y aquí surge el concepto y el valor de la cápsula, en la enfermedad de Crohn sospechada con una ileocolonoscopia negativa, la cápsula endoscópica está indicada. Por supuesto, en ausencia de síntomas de obstrucción. Los casos especiales van porque tiene la ventaja de la endoscopia y de las conductas terapéuticas que se pueden tomar algunas veces, como dilatación de estenosis o en casos de sangrado o algunas otras indicaciones. La enteroscopia surge como un método de valor. La enteroscopia debe ser realizada por endoscopistas expertos si la terapia endoscópica está indicada. Surge acá entonces el tema para el consenso de las imágenes y la histopatología. Tenemos en este momento, desde hace ya varios años, el surgimiento de muy buenas imágenes como enterotomografía y la enterorresonancia para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Puede estar de acuerdo con la habilidad del centro donde se haga, donde se pueda referir a nuestro paciente. Importante, en servicios de emergencia, la tomografía o el ultrasonido deben ser usados preferiblemente y para el seguimiento recomendamos, se debe preferir la enterorresonancia. El ultrasonido abdominal, que no se hace mucho en nuestros países, debemos también reforzar esta capacitación en nuestros médicos que trabajan con enfermedad inflamatoria intestinal y ultrasonido para que con contraste obtengamos esos buenos resultados que están obteniendo otros países como España, Canadá y Estados Unidos, por supuesto. El ultrasonido, la enterotomografía y la enterorresonancia son altamente seguras para evaluar las complicaciones penetrantes y monitorear la progresión de la enfermedad. Para fístulas complejas se prefiere resonancia pélvica o el ultrasonido endoanal. La declaración número 32 de nuestro consenso para el diagnóstico de enfermedad de Crohn en ilion y colon se pueden tomar en cuenta la inflamación continua, ya desde el punto de vista histopatológico, la inflamación discontinua, la distorsión críptica y granulomas que, como ustedes saben, se presentan en un 50% aproximadamente de los casos. La biopsia no siempre es diagnóstica en enfermedad de Crohn, pero sí nos va a aportar una información de valor.
para colitis ulcerosa. Pueden ser considerados criterios microscópicos, la distorsión arquitectural de las criptas, la inflamación continua de la mucosa con plasmocitosis basal. Esto es uno de los elementos que no debe faltar en la biopsia, con o sin asociación de criptitis o accesos críticos y una marcada depresión de células caliciformes. La displasia asociada a inflamación debe ser dividida en negativa, indefinida y positiva para displasia, y el consenso, como ustedes también lo saben, debe ser revisada por un segundo patólogo experto. En la parte de tratamiento, las declaraciones que formulamos son las siguientes. La declaración número 36, se recomienda como primera elección los aminosalicilatos tópicos en la inducción de la remisión de proctitis a una dosis de 1 gramo día. En activa, proctitis activa leve a moderada. Para la inducción de la remisión en pacientes con colitis activa leve a moderada, se sugieren los aminosalicilatos orales. En dosis, y esto es importante porque uno de los errores que comentábamos que se están cometiendo en enfermedad inflamatoria intestinal es el subtratar o el sobretratar. Algunas veces estamos subtratando a nuestros pacientes porque les estamos indicando dosis más bajas de las que se deben administrar. Y algunas veces estamos utilizando terapias como por ejemplo biológicos en pacientes que no requieren terapia. Entonces debemos evitar esos errores, subtratar y sobretratar, porque eso está ocurriendo. La dosis que estamos recomendando como consenso es 4.8 gramos cuando la tableta de mesalazina es de 800, de 4 gramos cuando la tableta es de 500, y con sulfasalacina más o menos la dosis igual. En pacientes con colitis activa leve a moderada, el tratamiento concomitante de aminosalicilatos orales y tópicos es superior que cuando lo usamos solo uno de ellos. Con el propósito, y esto lo comentábamos ayer y es un tema de todos los días, con el propósito de mejorar la adherencia al tratamiento, una sola dosis de 5-ASA de aminosalicilatos puede ser usada para inducir y mantener la remisión en nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Es más fácil para el paciente tomarse los 4 gramos que 3 dosis al día. Cuando damos una sola dosis, la adherencia mejora y el resultado va a ser diferente. Es un tema que debemos tratar cada día más, la adherencia al tratamiento, porque no está siendo la mejor y podemos, educando a nuestros pacientes, alcanzar esos buenos resultados. La declaración 40, en pacientes con colitis ulcerosa leve a moderada en remisión clínica, ya el paciente mejoró con los aminosalicilatos, se recomienda un principio en enfermedad inflamatoria intestinal, lo que vaya funcionando bien, manténlo. Se recomienda continuar con la misma terapia para el mantenimiento de la remisión completa. La dosis de 5-ASA ya en este caso de mantenimiento pudiera ser 2 gramos. En pacientes con colitis ulcerosa moderada a severa, ya estamos avanzando en severidad, de cualquier extensión, el uso de esteroides sistémicos por vía oral es de primera línea para inducir la remisión clínica. El uso de esteroides orales es segunda elección en pacientes con colitis ulcerosa leve a moderada, y algo que se insistió mucho y es algo que tenemos que difundir: los esteroides nunca como mantenimiento, porque ya sabemos todos los efectos colaterales que pueden traer. La declaración 42 de nuestro consenso dice: para pacientes con proctitis leve a moderada que no responden a 5-ASA tópico, se sugieren enemas de esteroides. Y algunas veces la respuesta es bastante buena. El uso de nuevos esteroides de baja biodisponibilidad como el budesonide MMX es sugerido para la inducción de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa activa leve a moderada resistente a 5-ASA. La declaración 44, el uso de esteroides sistémicos endovenosos como hidrocortisona, cuando la cosa empeora, 100 miligramos cada 8 horas o metilprednisolona, se recomienda para pacientes con colitis ulcerosa aguda severa, quienes requieren hospitalización. Los inmunomoduladores, aquí viene el papel de ellos, como las tiopurinas, no son recomendados para la inducción de la remisión. Recuerden que el mecanismo de acción comienza y se va a lograr esa efectividad al cabo de unas 8 o 12 semanas.
No son recomendados entonces los inmunomoduladores para la inducción de la remisión en colitis ulcerosa activa leve a moderada córtico-dependiente. El uso de las tiopurinas sí se recomienda para el mantenimiento de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa córtico-dependiente. Para inducir la remisión en pacientes con colitis ulcerosa activa severa refractaria a los esteroides sistémicos endovenosos, sugerimos el uso de la ciclosporina endovenosa en los centros donde hayan expertos en el manejo de la ciclosporina, pensando siempre en los efectos colaterales de esta medicación. La declaración 48, como tratamiento de primera elección en la enfermedad de Crohn ileocecal, localizada leve, se recomienda el uso de budesonida de liberación ileal a las dosis de 9 miligramos día. El beneficio de la mesalazina, ya ustedes saben, es muy limitado en la enfermedad de Crohn y lo vamos a utilizar solamente cuando es muy localizada la enfermedad. El uso de esteroides sistémicos orales es recomendado para la inducción de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn activa, leve a severa ileocecal o colónica. El uso de esteroides sistémicos vía oral es recomendado para la inducción de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn extenso de intestino delgado. Se sugiere, y aquí viene el valor de la terapia combinada que algunas veces hacemos, se sugiere asociar tiopurinas o metotrexate para mantener la remisión. En pacientes con enfermedad de Crohn en remisión con esteroides sistémicos, se sugiere el uso de tiopurinas o metotrexate. El uso de esteroides no es recomendado, insistimos, como terapia de mantenimiento. Eso debemos grabarlo. En relación a la terapia biológica, importante precisar cuáles son sus indicaciones. La terapia biológica anti-TNF como infliximab, adalimumab, certolizumab pegol está indicada en pacientes con enfermedad de Crohn moderada severa, refractarios o intolerantes al tratamiento con esteroides o inmunosupresores. Infliximab y adalimumab es efectiva en el tratamiento del cierre de fístulas y como terapia de mantenimiento. Antibiótico y tratamiento quirúrgico pudiera ser requerido. Infliximab y adalimumab inducen esa mejoría mucosal que tanto necesitamos en pacientes con enfermedad de Crohn y están asociados con una remisión libre de esteroides, menos cirugía, menos hospitalizaciones y mejor calidad de vida. La terapia combinada de un anti-TNF, dice la declaración 55, con un inmunomodulador es superior a la monoterapia con anti-TNF o inmunomodulador separados en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en relación a la respuesta y remisión clínica, curación mucosa y remisión libre de esteroides. La declaración 56 de nuestro consenso dice, en pacientes con enfermedad de Crohn, con factores de mal pronóstico, la edad de inicio, las úlceras profundas, la pérdida de peso, la enfermedad fistulizante, es recomendable comenzar con terapia agresiva, descendente, que consiste en la terapia combinada anti-TNF más inmunomodulador. Debemos, en estos casos, sobre todo en Crohn, también en colitis ulcerosa, pero en Crohn, por todo el pronóstico que algunas veces es mucho más problemático, difundir, familiarizarnos con esta terapia combinada y después decidir por cuánto tiempo lo hacemos. Ahí viene la pregunta. La duración de la terapia con anti-TNF en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no ha sido todavía definida y es necesario, lo comentábamos ayer también, individualizar los casos. Se sugiere mantener la terapia por largo plazo porque ya sabemos que el porcentaje de recaídas cuando se quita la terapia es importante. La 58, terapia biológica, infliximab, adalimumab, golimumab, está indicada en pacientes con colitis ulcerosa con actividad moderada severa y pérdida de respuesta o intolerancia al tratamiento con 5-ASA, esteroides o inmunomoduladores. Infliximab es una opción en pacientes con colitis ulcerosa severa, refractaria a esteroides, como una alternativa a la colectomía, para evitar la colectomía. La optimización de la terapia anti-TNF está basada en doblar la dosis o disminuir el intervalo de administración. Sería ideal la medición de los niveles de fármaco
y de anticuerpos que lamentablemente en muchos de nuestros países no disponemos. Pero bueno, hay que trabajar, como lo decíamos también ayer, en esto de buscar la forma que los encargados de solucionar los problemas de salud en nuestros países nos traigan en poco tiempo esta solución. El vedolizumab, ya un mecanismo de acción, como ustedes conocen, antiintegrina, es una alternativa para el tratamiento de la enfermedad de Crohn refractario o quienes son intolerantes a esteroides, tiopurina y quienes han fallado con terapia anti-TNF. Pero también es efectivo para la inducción y el mantenimiento de la remisión en pacientes que no han recibido terapia biológica. El consenso habla de Crohn, pero también se dice que el vedolizumab es efectivo en colitis ulcerosa. Lo que pasa es que aquí, de acuerdo con el trabajo importante que se ha publicado, entre otros, Géminis, es un poco más lento en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn. En relación al tratamiento quirúrgico, el consenso en su declaración 63, los mejores resultados se obtienen cuando el tratamiento y el seguimiento de los pacientes se hace con un equipo multidisciplinario. Es importantísimo tener un cirujano en nuestro equipo, porque en cualquier momento en que se requiera la cirugía no debemos perder tiempo. Aquí el tiempo es valioso para evitar complicaciones. Hay que monitorear los síntomas, examen físico, signos de toxicidad sistémica. Si aparece deterioro clínico, no perdamos tiempo, ese paciente es quirúrgico. Al tercer día, y ya esto es un punto de vista bastante práctico, debe evaluarse la respuesta del paciente con colitis ulcerosa severa y esteroides. En casos refractarios, otras opciones terapéuticas deben ser discutidas con el paciente, incluyendo lo que hemos venido comentando, ya sea el infliximab o la ciclosporina. Y algo importante, no retardar la cirugía cuando ésta realmente está indicada por el mayor riesgo de mortalidad que esto conlleva. La declaración 65 nos dice: el procedimiento de elección para cirugía de emergencia en colitis ulcerosa refractaria a tratamiento endovenoso, sangrado severo, dilatación o megacolon tóxico es una colectomía subtotal abdominal con ileostomía y muñón rectal o fístula muscosal. Si la cirugía laparoscópica está disponible, un abordaje mínimamente invasivo es posible. La proctocolectomía restaurativa con reservorio ureanal ha llegado a ser el procedimiento de elección para algunos cirujanos, y el reservorio en J es el procedimiento también de elección, sugerido por algunos debido a la simplicidad para construirlo y a los buenos resultados a largo plazo. Fíjense que ahí hay un acuerdo de un 100%. Ya para terminar, faltan pocas declaraciones de las que hoy les vamos a presentar. La declaración 77, la cirugía está principalmente indicada en enfermedad de Crohn. Indicaciones urgentes: perforación intestinal, accesos, obstrucción de intestino delgado y más raramente sangrado masivo. En enfermedad crónica está indicada cuando hay falla al tratamiento médico, cuando hay fibrosis intestinal, enfermedad fistulizante y la asociada a displasia o neoplasia. La declaración 78, la estricturoplastia es una opción válida en enfermedad de Crohn de intestino delgado. Estenosis cortas menores de 10 centímetros pueden ser manejadas por estricturoplastia convencional. Las estricturoplastias están contraindicadas en colon y en casos de fístulas asociadas. La 80, colectomía segmentaria, puede ser realizada cuando la enfermedad de Crohn afecta un sitio localizado del colon, cuando el recto está comprometido con enfermedad refractaria o cuando hay enfermedad severa fistulizante. La proctocolectomía y la ileostomía están indicadas. Y la última declaración, una de las últimas: los esteroides preoperatorios incrementan el promedio de complicaciones. Con las tiopurinas parece no haber problema. Las tiopurinas pueden ser usadas en el periodo perioperatorio. Hay controversia en relación al impacto sobre las complicaciones con los anti-TNF. En el consenso no lo escribimos, pero a futuro pudiéramos, en unas revisiones que se deben hacer con todos los consensos, plantearlo. Sugeríamos o pensábamos que un mes antes de la operación sin anti-TNF y reiniciarlo un mes después es algo bastante prudente para evitar las complicaciones que pudieran reportarse. La 83, ya así terminando, la enfermedad de Crohn fistulizante perianal, dolor de cabeza para todos nosotros, requiere un trabajo multidisciplinario, trabajo de equipo
Esos son 3 elementos que deben estar presentes. El examen bajo anestesia con colocación del cetón en combinación con terapia médica, antibióticos, inmunomoduladores y o anti-TNF es considerado el mejor abordaje. No es una sola cosa, son 3 cosas que debemos hacer. En presencia de enfermedad rectal persistente, la optimización del tratamiento es necesaria. Y finalmente, ahora sí, la declaración 84, después de la resección ileocolónica, el tratamiento para evitar la recurrencia está recomendado con terapia, ya sea satioprina y o anti-TNF como terapia combinada. Dejar de fumar es mandatorio. ¿Y cuándo hacer la próxima evaluación endoscópica? La evaluación colonoscópica, después de 6 meses de la operación, es recomendada con el propósito de optimizar la terapia médica. Y ahí está el valioso equipo con quien tuve el honor de compartir este hermoso e interesante trabajo de nuestro primer consenso latinoamericano de enfermedad inflamatoria intestinal de la Organización Panamericana de Cronicolitis, que con mucho gusto hicimos para que todos ustedes lleven a nuestros pacientes la mejor atención que se merecen. Y por su atención, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna duda en relación al consenso, algún aporte que quieran hacer, porque este es un trabajo que es bien importante sumar cada vez más información para que a futuro sean cada vez mejores los resultados en las revisiones que vamos a hacer en el tiempo en que está establecido, porque los consensos hay que revisarlos cada cierto tiempo.